Pero ahora es momento de hablar de economía. Sí, señora. Y para eso hablamos con gente que sabe, ¿eh? Nuestro columnista Juan Pablo Enríquez, el contador, con nosotros. Muy buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda la audiencia de Diamante? ¿Todo bien por ahí? Pero muy bien, disfrutando la mañana aquí, y seguramente por allí también un día primaveral. Sí, hermoso día de sol aquí en la ciudad de Paraná. Cerrando la semana, una semana bastante complicada, ¿no? Es como Ujú. que todo este tiempo no nos da muchas buenas noticias, pero siempre mantenemos la esperanza vigente, que las utopías son las que nos permiten seguir caminando. Así que bueno, de eso se trata un poco todo esto también. ¿De qué quieren que hablemos? De todo lo que hay para hablar. Hay un montón de cosas. Vio que, bueno, los anuncios para paliar la situación económica pero muy difícil de mucha gente, ¿no? La continuidad del IFE es uno de los temas que por ahí preocupa a mucha gente. Y como balance general de la semana, bueno, La visita del fondo, la fundamentalmente, ¿no? A ver otra que vez si al nos fondo. condiciona o realmente son tan buenos como dicen ahora. Sí, bueno, eso ocupa la agenda. A ver, recordemos que hace unos meses ya, semanas, meses, se produjo el acuerdo con los bonistas. Estábamos hablando de 66 mil millones de dólares, que era una deuda que tenía la posibilidad de ser liquidada en el extranjero. Eso tuvo un rotundo éxito y la Argentina comenzó a planificar otro horizonte en relación a sus recursos y a sus egresos. Ahora nos toca lidiar con el Fondo Monetario Internacional, que quizá ha sido uno de los organismos que mayor incidencia ha tenido en nuestra economía en tiempos cercanos. Recordemos que la Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 44 mil millones de dólares, de los cuales en su totalidad fueron endeudados, digamos, desde 2015 a 2019. Me parece que es algo que tenemos que poner sobre la mesa porque las cosas no surgen de la nada. Hoy estamos atravesando las consecuencias de situaciones que fueron causales de todo esto y lamentablemente, por eso a veces hablamos de generar niveles de conciencia en nuestra sociedad. El tema de la deuda es un permanente hostigamiento que nos pone en riesgo nuestra pérdida de soberanía política y de independencia económica. Bueno, se están haciendo todas las gestiones con el Fondo Monetario Internacional. Acá lo que se pretende, obviamente, es que el fondo no venga a poner condiciones, como hace siempre. Cada vez que el fondo pone condiciones, lo sufre nuestro pueblo, porque las condiciones del fondo son siempre ligadas al ajuste, reforma tributaria, reforma previsional, reducción del gasto público, con lo que se estigmatiza siempre el gasto público, que no es nuestro gran problema el gasto público, sino el déficit que tenemos en la balanza de pago, en nuestras cuentas externas. Por ahora, algunos indicadores dicen que las negociaciones vienen bastante bien, que se podría llegar a algún acuerdo. Obviamente se están haciendo las cuestiones de política internacional, se están haciendo los deberes, y es ahí donde surge esta semana el voto. Yo no sé si habrá tenido que ver, es muy probable que sí, el voto contra Venezuela por parte de la Argentina, apoyando al Grupo Lima, digamos, sería en la misma postura que venía haciendo el gobierno de Mauricio Macri, lo cual es muy criticable por parte de algunos sectores. Yo también lo critico, me parece que no suma en nada, sino que resta, porque estaríamos cediendo ante las presiones justamente de Estados Unidos, que es el que pretende quedarse con la región. Acá hay una cuestión de geopolítica que tiene que ver con el avance incesante de Estados Unidos hacia todos los países para quedarse con sus recursos naturales. Cuando hablamos de economía, hablamos de eso, y por eso siempre Venezuela está en el foco, porque es el mayor caudal de petróleo de América Latina, digamos, la verdadera decisión. Nuestra embajadora renunció, ¿no? No sé si se tomó la... Nuestra embajadora Alicia Castro en Rusia renunció. Digo en Rusia porque ella tiene un vínculo muy fuerte con Venezuela, fue embajadora en la época de Chávez y demás, y esta semana por ahí recordaba lo importante que fue Chávez en la Argentina de Néstor cuando empezó a tomar rumbo, pero fue el único país de la región que nos dio una mano para poder salir de aquel momento. Entonces,
darle el guiño a Estados Unidos, convalidar un Guaidó, que es un presidente un presidente que pusieron ellos y que no existe, porque un presidente que está en Estados Unidos, una locura, digamos. Claro. Me parece que las cuestiones de política exterior mínimamente debieran ser reconsideradas o rediscutidas. No va en la línea. Fíjense que el único país que se opuso a todo esto fue México. Pero bueno, ojalá se pueda revertir eso. La verdad que no es una gran noticia, sobre todo porque esa noticia implica el aumento de poder de Estados Unidos sobre la región y la pérdida de soberanía e independencia. Justamente cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario es Estados Unidos. Básicamente lo maneja Estados Unidos, que fue quien autorizó en la gestión de Mauricio Macri ese préstamo que en un principio iba a ser de 57, después terminó siendo de 44.000 millones de dólares, para bancar la campaña de Mauricio Macri para que gane las elecciones, porque con un gobierno de Mauricio Macri Estados Unidos tenía prácticamente garantizada su conducción política, económica y estratégica sobre la Argentina, como lo tiene sobre Brasil con Bolsonaro, como lo tiene sobre Uruguay con De la Calle, como lo tiene con Chile con Piñera. Pero bueno, lamentablemente el contexto latinoamericano no es el de la época de 2003, 2004, cuando estaban Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré y Mujica en Uruguay, Evo en Bolivia un poquito más tarde y Rafael Correa en Ecuador. Hoy, lamentablemente, tenemos un contexto de sumisión que quién sabe en qué va a deparar, porque siempre está en juego la cuestión de los recursos naturales, de nuestras riquezas, y cuando se llevan nuestras riquezas, generalmente eso termina repercutiendo en la vida de nuestra sociedad. Pero llegando a lo que tiene que ver con Argentina, bueno, esperemos que con el Fondo Monetario Internacional se dé la mejor negociación posible. Algunos sostienen que sí. La semana pasada se llevaron adelante algunas medidas tendientes a reducción de retenciones. Ya hubo en estos últimos 2 días 500 millones de dólares de liquidación por parte del sector agropecuario, el sector agroindustrial, digamos, que viene teniendo una bastante buena relación con el gobierno. Ojalá eso permanezca para que puedan liquidar los dólares que estamos necesitando para, en definitiva, poner en marcha el aparato productivo. Igualmente nuestras variables son tan complejas y el contexto es tan difícil que lo que necesitamos de manera urgente es poder poner la economía justamente en funcionamiento. Seguro. Ahí, en esto que mencionás y hablábamos anteriormente, Juan Pablo, es el tema de mirar un poco para adentro, la situación productiva adentro, ¿no? Cuando las pymes muy golpeadas, que son, bueno, las empresas que le dan trabajo a la mayoría de la gente, y hay señales que van en la dirección de reactivar estas cosas, como decíamos siempre en la construcción, el procrear, estos lanzamientos de programas que son efectivos realmente al momento de la reactivación, pero que por ahí uno no sabe qué tiempo va a llevar eso, ¿no? Sí, lamentablemente esta cuestión de la pandemia, fíjense que si bien se ha mermado un poco en lo que es el AMBA, ha crecido enormemente en el interior, y si uno levanta un poco la cabecita, en el mundo también ha crecido y no se puede controlar, y todavía no tenemos un horizonte de cuándo termina esto. Desde el Estado se están tratando de implementar todas las medidas para atender a estos sectores afectados. Siempre es poco, lamentablemente. Ayer se dio un lanzamiento del programa Previaje, digamos, que tiene que ver con la devolución de gastos hasta un 50% para todos aquellos que elijan el turismo nacional. Está muy buena la idea para poner en funcionamiento uno de los sectores que ha sido más afectados por la pandemia, digamos. El turismo, que genera una enorme cantidad de recursos para nuestra economía, por esta cuestión de cuarentenas y pandemias y demás, ha sido muy afectado, y bueno, quizá con esto se puede llegar a reconstruir un poco. Y hay variables, en agosto no fueron muy positivas, se pretende que en septiembre vuelvan a tomar el rumbo de crecimiento, las que están ligadas a la construcción, a la industria en general, a la industria automotriz,
en esta etapa difícil de la Argentina están tomando un aire de crecimiento que nos permite tener cierto horizonte de entusiasmo con lo que se viene, pero siempre con la incertidumbre de que no sabemos cuándo va a terminar esta cuestión, ¿no? Ojalá sea pronto, porque hay gran parte de nuestra población que está padeciendo el rigor de la pandemia y el rigor de una Argentina que ya venía con indicadores muy complicados. Y en el medio el debate en estos casos en donde se necesitan recursos de el impuesto a las grandes fortunas. Y sí, el impuesto a las grandes fortunas, que fíjense, siendo ya 9 de octubre todavía no tenemos un horizonte de aprobación, es lo que se planteaba. Esta semana ha habido una discusión, estamos en 51, todavía tenemos unos minutos, voy mirando el horario. Esta semana se planteó de que por ahí el gobierno era bastante temeroso en términos de tocarle el interés a los ricos. Y sí, la verdad que puede llegar a ser cierto eso en función de que aún en este tiempo no se ha podido, por una u otra cuestión, implementar esa medida que traería alrededor de 3.000 millones de dólares para las arcas del Estado Nacional, para poder implementarlo en medidas paliativas para los sectores que están padeciendo esto. La verdad que sería una medida paliativa, nada más, no es algo que nos va a cambiar el circuito de distribución de la riqueza. Pero fíjense el nivel de lobby que tienen esos sectores y el poder que ostentan y ejercen, que no se ha podido ni siquiera entrar con un impuesto que no les termina afectando para nada, digamos, y que hoy sería de gran ayuda para las arcas del Estado Nacional. Es ahí donde surgió justamente esta discusión. El tema es que la actual gestión de Alberto Fernández no estaría pudiendo en este momento demostrar poder, porque todo tiene que ver con una puja de poder, demostrar poder con gente que los apoya en las calles y demás. Hay otros sectores que son muy responsables, que sí llaman a la población a movilizarse a la calle cuando estamos en una época de pandemia, ¿no? Como va a pasar ahora el 12 de octubre, lamentablemente. Siendo que el movimiento que hoy gobierna en la Argentina tiene su día más tradicional, el 17 de octubre, y no está requiriendo justamente que la gente salga a la calle, sino que se ha armado toda una movida que tiene que ver con la virtualidad en este momento difícil. Está bien. Respecto de lo que hablabas recién, de estos sectores concentrados de la economía y de poder, recordemos, es decisión política, pero también es estratégica. Un referente político como fue en su momento Guillermo Moreno, ¿no? Fue claro cuando mencionó las 1.000 familias en el país, que hay que abordar desde lo político y desde una decisión que obviamente no les va a resultar para nada simpática, pero que en ese momento sí se podía hacer, y tampoco fue del todo, ¿no?, efectiva esa intervención. Así que bueno, es un horizonte un poco difícil de vislumbrar hoy, pero como bien mencionás, Juan Pablo, esto no variaría ni en la balanza de ellos ni en la balanza de la mayoría del pueblo, que sería una medida paliativa, ¿no? Sí, a ver, acá vamos al mismo punto de siempre, el sentido común. El sentido común implica de que el poder económico, los ricos siempre pasan desapercibidos, y nosotros en el pueblo, cuando discutimos, muchas veces echamos las culpas de las situaciones a los programas sociales, al pobre. Pero el gran problema que tenemos, y por qué estamos así, es por la concentración de la riqueza. En la gestión anterior hubo un endeudamiento de 100.000 millones de dólares que hoy nos está costando una enormidad solucionar, y de esos 100.000 millones de dólares hubo 86.000 millones de dólares que se fugaron. Ahí está la explicación de todos nuestros males. Y esos 86.000 millones de dólares tienen nombre y apellido, o tienen una TIC que identifica una razón social de una empresa. Entonces nos falta quizá poder desnudar esas realidades, poder poner en consideración de la población e identificar a los verdaderos culpables de por qué la Argentina se encuentra así. Quizá deberíamos seguir construyendo mayor poder para tener la valentía de poder enfrentar a estos sectores que son en realidad los que se han concentrado la riqueza en detrimento de la gran mayoría de la población, que ha visto sus bolsillos
de alguna manera disminuidos en su poder adquisitivo para comprar bienes y servicios. Contador Juan Pablo Enríquez, muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Las buenas las contamos y las malas también hay que contarlas. A veces los balances no son del todo alentadores y es viernes, sabemos lo difícil que puede ser a veces, pero le agradecemos muchísimo, como siempre, todos los viernes con nosotros esta columna, este análisis. Bueno, buena semana, buen fin de semana y nos encontramos la que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces dialogamos de la situación más tremenda junto al COVID que está viviendo nuestro país.